El mejor chocolate del mundo, que fue galardonado con la medalla de oro en el concurso más importante de Francia y que se produce en Yucatán, se exportará en enero próximo, informó el empresario Matthew Brice. El chocolate proviene del cacao criollo endémico de la región que utilizaban los mayas prehispánicos. Ahora serán los clientes quienes den la razón a los jueces, quienes consideraron al cacao yucateco como el mejor del mundo. Ya hicimos una presentación de 80 gramos para que la gente lo pueda probar y darnos sus opiniones, a ver si los jueces ahí del concurso fueron acertados o no, pero sí es un buen producto. Ya está comercializado, el próximo lote sale igual en enero porque estamos en plena cosecha ahorita en Ticul, en la plantación. Hay mucho cacao, tuvimos un excelente año, muchas lluvias, pocas bajas temperaturas, pocas altas temperaturas. Este año nos fue muy bien en el cultivo, que te acuerdas las inundaciones, los incendios forestales que tuvimos hace 2-3 años. Este año fue muy buena cosecha y viene muy buen cacao. Entonces, como ya estamos haciendo un próximo lote de esta misma receta con el cacao criollo de Yucatán. El empresario comenzó a cultivar el cacao proveniente de unas plantas que encontró en un cenote cercano a Valladolid, variedad prácticamente desaparecida que ahora está en el plano internacional. Un noticiero europeo vino a Yucatán para conocer la plantación de esa variedad de cacao, que por sus características es reconocido en el mundo. Los museos del chocolate también registraron el incremento del 30% en la afluencia de visitantes en comparación con 2019, último año en el que estuvieron abiertos antes de la pandemia. Con imágenes de Jorge Quimé, reportes de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.